de tu poder sobre cada corazón, en cada vida, Señor, se haga manifiesto el don que tú has querido darnos, Señor. Te doy gracias por este día domingo, donde recibimos tu palabra, donde somos enseñados por ti, Señor. Recibe hoy toda la gloria, toda la honra, Padre Santo. Permítenos caminar siempre como sea agradable ante ti. Por favor, fortalécenos para seguir adelante, porque solos no podemos. Y tú has dicho que separados de ti nada podemos hacer. Queremos caminar triunfantes. Queremos caminar siendo radicales. Queremos caminar manifestando tu amor, Señor, y tu gracia a otras personas también. Permite, Señor, que crezca esa comunión contigo, esa comunión personal. Crezca cada día, Señor. Señor, te bendecimos, te alabamos. Por favor, límpianos hoy de todo pecado, de toda maldad. Hoy queremos también confesarte nuestra maldad, nuestro pecado, Señor, y apartarnos de él, Señor. Límpianos, porque queremos ser vasos útiles para que tú manifiestes tu gloria en medio de nuestros tiempos, Señor. Ayúdanos, Dios, que podamos ir a aquellos que no te conocen y manifestar las buenas nuevas del Evangelio. Te amamos, Señor. Que hoy tu bendición sea sobre cada familia, sobre cada persona que está en este lugar. Hoy sea tu bendición sobre cada uno de ellos. Permite que esta semana sea una semana de respuestas. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que esta sea una semana de respuestas de parte tuya, Señor. Hay personas en este lugar que están preguntando al Señor: ¿cuál es tu voluntad? Señor, tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Bendito Señor, esperamos en ti, esperamos en ti. Te amamos, gracias porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Gracias, Señor. Hoy ponemos toda inquietud en tus manos de amor, de poder. Porque tú has dicho que por nada estemos inquietos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. Y hoy queremos, Señor, descansar en la presencia tuya, Señor. Eres bueno, eres magnífico. Y me pongo en tus manos en este día para poder llevar tu mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, usándome. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos sean todos. Gloria sea al Señor. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Es un privilegio para mí saludarles, darles la bienvenida. Espero que todo esté marchando muy bien. Así que bueno, los niños ya pueden salir a su clase del día de hoy. Vamos ubicándonos en las sillas. Bienvenido, mi hermano, qué bueno verte. Bienvenidos, por favor, pónganse cómodos, tomen asiento. Bueno, muy bien, damos la bienvenida también a los que están desde casa. Sean bienvenidos, qué bueno que estén aquí conectados con la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos, sin más preámbulos, quiero, antes que eso, pedirle que salude a la persona que tiene allí cerca. Sonríale, bendígalo. Esta es la iglesia, somos hermanos, somos la familia del Señor. Qué bonito. Qué bonito, bendiciones a todos. Así que, muy bien, vamos a continuar entonces en este día con el tema de los dones del Espíritu Santo. Estamos en una parte de la carta de Corintios, de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo está hablando y enseñando acerca de los dones del Espíritu Santo. Así que recordemos que el domingo pasado habíamos estado hablando acerca de que antes de hablar de lleno de los dones del Espíritu, el apóstol Pablo dio como cierta prevención de lo que no significaba ser usado por Dios, de lo que no se debía buscar a través de los dones del Espíritu Santo. Y vamos a hablar acerca de 4 generalidades de los dones del Espíritu Santo. 4 generalidades de los dones del Espíritu Santo. Así que le invito a que vayamos a nuestras Biblias, a 1 de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer versos 4 al 7. 1 de Corintios 12, versos 4 al 7. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, si no, en la pantalla también lo puede leer, y vamos a leer entonces la palabra de Dios. 1 de Corintios capítulo 12,
versos 4 al 7. Dice la palabra de Dios: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de 4 generalidades que podemos encontrar acerca de los dones. Muchas gracias. Y vamos a la primera. La primera está en el versículo 4. Dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. La primera generalidad acerca de los dones es que debemos tener en cuenta que la fuente de los dones es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Él es la fuente de los dones del Espíritu Santo. Y qué gloriosa fuente la que Dios nos ha permitido conocer. Él se llama el Espíritu Santo. Contrario a lo que algunas corrientes religiosas piensan, han hablado del Espíritu Santo como una fuerza, como un poder, pero la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. Una persona. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad de Dios. Ahora, usted no va a encontrar en la palabra de Dios el término Trinidad o Trinitario. No lo va a encontrar. Pero es un concepto que está bastante puesto en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús manda a bautizar, Él dice: bautizándolos en el nombre, dice, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no dice los nombres. ¿Se da cuenta? Está hablando de un mismo Dios. Y en fin, las bendiciones que encontramos a veces en los saludos de las cartas, y en varios aspectos, pero quiero referirme claramente que el Espíritu Santo es una persona, y la evidencia de que el Espíritu de Dios está también dentro de la iglesia. No solamente es una vida transformada, como lo he dicho muchas veces, sino también la evidencia de su poder que vive dentro de nosotros. Ahora, quiero hacer una claridad. ¿Puede una persona que no ha conocido a Jesucristo tener un don del Espíritu? La respuesta es no. Como vamos a ver más adelante, en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y así lo relata la Escritura, pero no era una profeta. Pero sin embargo el pueblo la tenía como una mujer que podía dar dirección. Pero hay que tener en cuenta que ninguna persona que haya nacido de nuevo, que no conozca a Cristo, puede tener un don dado por el Espíritu Santo. Ninguno. Si eso se está manifestando, es algo que no procede de Dios. Y tenemos que, delante del Señor, si estamos teniendo algún tipo de experiencia y no estamos caminando con el Señor, tenemos que ir a orar y decirle: Señor, si esto es realmente tuyo, quítalo. Señor, si no es tuyo, perdón. Pero si es tuyo, déjame conocer. Pero siempre la experiencia de los dones va de la mano de la experiencia salvadora. Siempre, nunca es algo que vaya aparte, nunca. Así que la fuente es el mismo glorioso Espíritu Santo. Miren, sobre el tema del Espíritu Santo, se ha exagerado como usted no se imagina. Pero se ha exagerado de formas terribles. No es más que usted indague en la web y se va a dar cuenta los excesos y cosas que se le atribuyen al mover del Espíritu Santo. Pero también se ha caído en el sesgo de negar muchas cosas que hace el Espíritu Santo. Por eso insisto, debemos tener el equilibrio que nos da la misma palabra de Dios, ¿verdad? Así que, miren, sabemos que el Espíritu Santo nos santifica, porque Él es el que transforma nuestro corazón. Una vez llegamos a Cristo, Él es el que cambia nuestra vida. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Nos guía a la verdad a través de la palabra,
pero también Él está dentro de nosotros guiándonos, ¿sí? Guiándonos en nuestro interior. También nos consuela. No solamente de Él recibimos verdad, santidad, sino que también de parte del Espíritu Santo recibimos consuelo. En momentos donde hemos estado bastante afligidos, solamente por la gracia de Dios es que nos podemos levantar. Solamente por la gracia de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he tenido momentos en mi vida en los que me he sentido completamente abrumado, que no me he querido ni levantar de la cama, pero ha sido solo venir a la presencia de Dios y Él logra levantarme de nuevo, porque Él consuela. Él consuela. No tenga usted pena de mostrarse frágil y sincero ante la presencia de Dios. No tenga pena de eso. Muéstrese ante Dios. Dígale lo que le duele, lo que le entristece, lo que le da temor, lo que le aflige. Porque ahí es cuando usted va a conocer al Espíritu Santo como el divino consolador que el Señor ha enviado. Así que el Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo también nos fortalece, porque Él nos fortalece en medio de la debilidad. Él es un espíritu de fortaleza. Por Él podemos ser fuertes en medio de la debilidad. Pero a través de estos capítulos que vamos a estar estudiando, vamos a ver un aspecto muy importante del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo da dones sobrenaturales a los hijos de Dios. Dones sobrenaturales. Le ruego al Señor que durante estas semanas Él esté hablándole acerca de este tema, esté inquietándole acerca de los dones del Espíritu Santo, porque los dones vienen de Dios, de Dios. Dentro del plan de Dios para la iglesia está incluido que a través del Espíritu Santo se reciban dones, pero no puede el hombre por sí mismo tener estas capacidades extraordinarias. Por ende, estos dones son solo para los que han creído al Evangelio de Dios. Puede que a algunos les surja la pregunta, pastor, pero ¿y los que eran del Antiguo Testamento, cómo reciben esas capacidades sobrenaturales? Bueno, recordemos que ellos estaban vinculados a la fe salvadora. La fe tiene dos tiempos, acuérdese. Están los personajes que están antes de la cruz y están los personajes que están después de la cruz. Pero tanto los de antes como los de después de la cruz tuvieron que creer lo mismo para salvación. Por eso Adán fue salvo, el rey David, Abraham, todas las personas que fueron salvas del Antiguo Testamento tuvieron que creer lo mismo que usted y yo debemos creer. Solo que en el tiempo de ellos era algo que sucedería, pero en nuestro tiempo es algo que ya sucedió. Pero estamos hablando de la misma persona, ¿ok? Así que no puede un hombre por sí mismo tener esas capacidades extraordinarias. Como lo hablábamos el domingo pasado, vimos que hay muchas formas en las que se puede falsificar esas manifestaciones. Que hay inclusive líderes religiosos que pueden estar siendo impostores de la fe. Lo hablamos claramente el domingo pasado, ¿cierto? Entonces, será en el marco de la iglesia y del evangelio donde los dones del Espíritu Santo serán dados. Serán dados. Es en el marco de la iglesia. En el marco de una iglesia que se congrega, que sirve, que evangeliza iglesia. Será allí donde el Espíritu de Dios empezará a dar sus dones. Hablemos de clases de dones espirituales, aunque no vamos a verlos hoy a cada uno, pero quiero anunciarles, porque van a ser los temas que vamos a ver los próximos domingos. La primera clase de dones, dones de revelación. Dones de revelación. Dentro de ese grupo de dones está la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus, los dones de revelación. Ese es un grupo de los dones del Espíritu Santo. El otro grupo se llama dones de inspiración. Dones de inspiración, allí está el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y la profecía. Y por último, el grupo de los dones de poder, sanidad, milagros y el don de fe. Son tres grupos de dones y los tres son dados por el mismo Espíritu. Porque el Espíritu Santo es la fuente de esos dones. La fuente de esos dones. Así que Él da estos dones a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que han creído al Evangelio del Señor. El Señor da estos dones. El domingo pasado preguntábamos acerca de si alguien era consciente de tener algún don.
La verdad fue que pocos levantaron la mano. Pero la idea es que al terminar este tema, lleguemos a varias conclusiones que nos permitan avanzar al respecto de los dones. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, la primera generalidad. Hay una variedad de dones, pero el dador de todos ellos es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue marcada por un milagro y era las lenguas que se hablaron, que de eso vamos a hablar más adelante, que hay mucha cosa que tenemos que hablar acerca de las lenguas, pero lo cierto es que hubo algo milagroso en ese momento, y era que esas personas que no conocían esas lenguas hablaran en una lengua que ellos no dominaban, ¿sí? Eso era milagroso y tenía que ver con el anuncio del Evangelio de las naciones. Todo eso lo vamos a hablar más adelante, pero usted se va a dar cuenta que después de que eso sucede, empiezan a ocurrir una gran cantidad de milagros mientras el Evangelio se exponía a las personas. Entonces, el Espíritu Santo está muy interesado en respaldar el mensaje del Evangelio a través de la manifestación de los dones de poder del Señor. Amén. ¿Se acuerdan que hablábamos por allá en Marcos 16:16? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Se acuerdan? En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, beberán cosa mortífera y no les hará daño, pondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y más adelante, creo que es en el versículo 18, dice, y que ellos salieron a predicar, y dice, y el Señor confirmaba por medio de las señales el mensaje que ellos predicaban. Así que toda esta manifestación de dones son una confirmación del Señor de la veracidad del mensaje que se predica. Amén. Muy bien, vamos a la segunda generalidad. La primera fue acerca de la fuente, pero la segunda se llama la misión. La misión. Versículo 5, leámoslo allí en en 1 Corintios 12, versículo 5. Dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Así que en cuanto a esta generalidad que le ha llamado la misión, quiere decir que hay diferentes formas de servir. La generalidad me refiero al servicio. Un don del Espíritu Santo, ¿sabe qué nos indica? Un rol de servicio. Un rol de servicio. Cuando el Señor da un don, está marcándole a usted como creyente la forma en la que Él quiere que usted le sirva. Amén. Es un servicio. Ojo a esto. No significa, porque hay dones que son obviamente mucho más, llamémoslo entre comillas, más espectaculares, ¿verdad? Por ejemplo, el de profecía, el de sanidades, todo ese tema, son entre comillas más vistosos y más espectaculares. Pero pilas, porque si el Señor le da ese tipo de dones, no es para que hagamos de eso un altar a nosotros, sino para que el que sea exaltado sea ¿quién? Jesucristo y su evangelio. Ya lo veíamos el domingo pasado, como el mismo Pablo, cuando trataron de ponerle un altar, él se rasgó las vestiduras y dijo, ¿pero qué hacen? Yo soy tan humano como ustedes. Él rechazó ese tipo de adulación. Cuidado, no sea que se nos pegue ese mal que como abunda en estos tiempos en la iglesia. Porque el Señor use a alguien, entonces ya se convirtió en una celebridad, se convirtió en alguien que, mejor dicho, ahora es una portada en libros, ¿sí? La imagen de eso ya no es Cristo, sino es la persona a quien Dios usa. Eso está como el cuento del burrito, el burrito que entró a Jerusalén cuando llevaba a Cristo en sus lomos. ¿Se acuerda que la Biblia lo dice, no? Que entró a Jerusalén sobre un pollino de asna, estaba cumpliendo una profecía. Y dice, pero es un cuento, esto no es verdad. Pero va a ilustrar mi punto. Y es que el burrito iba entrando a Jerusalén y veía que toda la gente lo aplaudía. ¡Wow! La gente estaba feliz, el burrito sacaba pecho. Es que llegué yo, aquí voy a entrar. Y estaba, mejor dicho, contento. Le faltaba hablar argentino, no mentiras, que no se ofendan mis hermanos argentinos. Y entraba muy contento y él estaba feliz. Y de repente él se animó tanto que se levantó de alegría y resulta que Jesús se tuvo que bajar de él.
Le dijeron, burrito, no, no eras tú, estábamos celebrando, era Cristo, y tú te levantaste y él se tuvo que bajar. Entonces, así nos pasa. Son los dones del Señor, no somos nosotros. Al que deben aplaudir por semejantes cosas tan maravillosas, no es a nosotros, es a Él, es al Señor, porque Él es el que hace las cosas. Nosotros no podríamos hacer nada de eso a no ser que Él estuviera en nosotros. Así que recuerde, tenemos una misión y es servir, y al servir la gloria no es para nosotros, sino para aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que fue resucitado de los muertos, que está sentado a la diestra de Dios, y de allí fue enviado el Espíritu Santo para revestirnos de poder. Entonces, nunca la iglesia se debe convertir en ese espacio, ¿verdad? Es que hoy viene, wow, viene fulanito, y cómo lo usa el Señor, wow. Deberíamos decir, gloria a Dios, porque el Señor se va a manifestar entre nosotros. Pero debemos tener tanto cuidado con eso. ¿Cómo hay de idolatría hoy a los ministerios y a los pastores? ¿Cómo hay de idolatría a este tema? Pero debiéramos caer de rodillas cuando Dios se manifiesta. ¿Se acuerda que alguna vez hablábamos de que nosotros como pueblo cristiano añoramos ver milagros? Pero el Señor hizo una claridad al respecto. Les dijo, habló acerca de Corazín y de Betsaida. Dijo, ay de ti, Corazín y Betsaida, que si en ti hubieran sido hechos los milagros, dice, hace tiempo ya, que hubieran debido caer de rodillas. Porque ante más manifestación de milagros, ¿saben qué espera Dios de nosotros? Más reverencia. Más reverencia. No debiéramos ser con ese ánimo un poco, perdóneme este término morboso de, uy, mire lo que pasó. No, si el Señor se manifestó, de rodillas, hermanos. Señor, gracias porque estás mostrando tu poder en este momento. Gracias, Señor. Entonces, mis hermanos, hablamos de una misión, y la misión es el servicio. Ahora, otro aspecto interesante en cuanto a esta generalidad de la misión es que no todos serviremos de la misma manera. No todos vamos a tener el mismo don. Pero eso no significa que quien sirva diferente con un don del Espíritu Santo no sea del Señor. Porque estamos en la misma misión. Y es servir a Cristo y a los santos. Lo importante de todo esto es que Dios desea que trabajemos engranados en la voluntad de Dios. Todos debemos trabajar engranados, unánimes, porque cada don es un llamado al servicio de Dios. Cada don es un llamado al servicio del Señor. Cada don. Si el Señor te ha dado un don, te está llamando a servirle. A servirle. Y quiero contarles algo de una pequeña experiencia que viví hace algunos años. Porque los dones se van a hacer evidentes en tu vida entre más te involucres en la gran comisión. ¿Ok? Si tú te involucras en el servicio de Dios, esos dones van a empezar a ser más y más evidentes. Por eso hay dones que pueden estar en tu vida que de alguna manera los has percibido, pero no los has visto fluir de la manera en la que tú quisieras, porque tal vez no estás involucrado en la gran comisión. Amén. La gran comisión es el mandato del Señor de ir a ser discípulos. Cuando tú estás involucrado en ir a ser discípulos, tú vas a empezar a ver cómo el Espíritu Santo hace evidente el don o los dones que te haya dado. Quiero contarles algo. Hace algunos años, yo era un creyente normal, asistía a la iglesia, y de repente yo empecé a ser muy inquietado por el Espíritu Santo acerca de este tema. Pero yo decía, qué fantástico, y quisiera vivir esto, yo quisiera tener la experiencia de ver a Dios obrar milagros, sanidades, yo quisiera ver la profecía, quisiera ver todo eso, yo quisiera verlo. Y Dios fue bueno conmigo porque me fue enseñando con el paso de los días. ¿Y saben qué ocurrió? Primero me dio un pequeño abrebocas. Yo no estaba sirviendo tan de lleno en la iglesia. Me dio un pequeño abrebocas. Me acuerdo que fue la primera vez que oré en lenguas. Me dio un pequeño abrebocas al respecto. Y eso me dejó como, ¿qué es esto? Y empecé a investigar y me di cuenta que esto provenía del Señor. Con el paso de los meses,
me fui involucrando más y más en la gran comisión. A tal punto que llegó un momento en el que tuve que viajar por un tema de un evento de la iglesia en la que me congregaba, y me pasó algo que es muy curioso, y es que yo tuve que salir de mi casa, dejar a mi esposa y a mis hijas estando muy pequeñas, y eso me causaba mucha tristeza porque yo decía, me tengo que ir, pero yo tenía tanta convicción de que Dios me estaba diciendo que fuera, que es algo que yo, pues en términos normales nunca lo haría. Yo no dejaría mi casa, yo no dejaría a mi esposa y a mis hijas, pero sentía que el Señor me decía que debía viajar. Y convencido por eso, actué en fe sin saber qué iba a suceder más adelante. Lo cierto es que viajé, mis hermanos, y llegué, y cuando empezó el evento, a mí me invitaron en ese evento a predicar. Yo todavía estaba muy novato en el tema, y me invitaron a dar una palabra. Lo cierto es que, ¿saben qué me sucedió? Cuando yo empecé a predicar, empezó a pasarme algo que a mí me impactó, y es que de repente yo miraba a las personas y el Señor me abría sus corazones. Yo sabía cosas que estaban pasándoles. Y eso no me había pasado a mí. De repente yo miraba, wow, pero era una certeza tan absoluta que yo podía morir por eso. Yo estoy seguro de que esto es así. Entonces hubo un momento en el que al finalizar la enseñanza se empezaba a orar por las personas. Y yo dije, no sé por qué, pero yo siento que debo hacer esto. Entonces empezamos a orar y le dije a esta persona, mire, yo estoy viéndole y yo veo que a usted le pasa esto. Cuando para sorpresa mía, lágrimas empezaron a salir de los ojos. Y de repente se me empezaba a mostrar qué iba a hacer con ellos, pero yo veo que Dios va a hacer esto. Y eso no pasó, ¿sabe hasta cuándo? Hasta cuando no di el paso de servir al Señor de una manera más comprometida, de ir más allá, de dar más de mi tiempo, de dar mucho más de mi esfuerzo. Por eso, mis hermanos, le cuento esta pequeña anécdota de mi vida, para que usted sea retado a través de servir más a Dios. No quiero decir que el servicio se tenga que limitar solamente a lo que hagamos en las paredes de una iglesia. Yo quiero que usted entienda que usted puede salir desde su casa, desde el mismo momento en que usted sale a trabajar o a estudiar, vaya con la mentalidad y dígale al Señor, úsame. Yo quiero hoy llevar las nuevas del Evangelio, úsame. Usted no se imagina lo que desde ahí en adelante empezó a ocurrir en mi vida. Porque inclusive yo iba caminando hacia el trabajo y entraba a lugares donde no conocía a nadie, ¿y sabe qué pasaba? Lo mismo que en ese día del evento. ¡Pum! El corazón de esa persona, Dios me lo abría. Desconocidos. Y yo me iba y mi lucha era, esta gente va a decir que estoy loco. Y lo cierto es que me iba y sentía que el Señor me decía, devuélvete y dile lo que te mostré. Y yo, Señor, pero es un desconocido, me va a tener por loco. Y bueno, está bien, me devolvía. Y una vez me pasó que estaba en una tienda y entré ahí a comprar algo y el Señor me mostraba que tenía que esperar a alguien. Y yo me quedé esperando mientras me despachaban lo que compré y entró una mujer. Y efectivamente el Señor me mostró que era ella esa la persona que Dios me dijo que esperara. Y el Señor me dijo, ora por ella. El Señor, pero ni siquiera me he presentado, ni siquiera sé su nombre. Y me la acerqué y le dije, buena señora, con mucho respeto quiero decir, imagínense la locura, con mucho respeto quiero decirle que siento que tengo que orar por su salud. Y cómo no que esa señora tenía entumecidas las manos. Y cuando yo le dije eso, claro, ella se puso a llorar, yo le dije, préstame sus manitos y empecé a orar. Y el Señor obró. Entonces, le aclaro, esto no es solo en el marco de la iglesia local. Si usted se levanta cada mañana pensando, voy a llevar las buenas nuevas del Evangelio, voy a predicar a Cristo como Señor y Salvador, prepárese, porque el Espíritu de Dios da dones y Él va a utilizar esos dones para confirmar esa buena noticia que usted y yo debemos predicar, que Cristo vino a morir por los pecadores y a darnos salvación. Le quiero contar esto solamente como una experiencia porque quiero animarle, porque esto no va a pasar si nosotros somos creyentes de silla y de domingos. ¿Me hago entender?
Esto no va a ocurrir si nosotros seguimos asistiendo a nuestra congregación cada domingo, pero entre semana nos olvidamos de ser cristianos. Esto no va a pasar si nosotros no nos comprometemos con la evangelización. Esto no va a pasar, el Señor no va a respaldar. ¿Sabe por qué? Porque no tiene nada que respaldar. Porque Él está interesado en que su evangelio sea difundido. Pero si nosotros como iglesia no lo estamos haciendo, el Señor no va a respaldar nada. Por eso quiero ser muy insistente. Dios lo ha puesto a usted en un entorno donde tal vez yo no puedo llegar, pero Dios no está esperando a que yo vaya, sino que sea usted quien abra la boca, quien ore por ellos y quien comparta el evangelio. Y es ahí donde el Señor va a empezar a moverse. Deje que el Señor le use. Vamos a hablar de los dones a partir del otro domingo, pero esas son generalidades que yo le quiero compartir a la luz de estos versos. A veces hasta una llamada. No tiene ni siquiera que estar ahí. Recuerdo una vez que yo estaba hablando con una compañera de trabajo y de repente, se me pasó la película de ella así, pero la vi tan claro. Y dije, mira, qué pena contigo. Estábamos hablando de trabajo, pero era algo que pasaba con tanta frecuencia. Y yo le dije, ay, qué pena contigo, pero mira, ¿cierto que tú estás peleada con tu mamá? ¿Y usted por qué sabe eso? Pues mira, tiene que perdonar a su mamá, porque eso le está trayendo mucha vergüenza, mucha aflicción a su vida. Y ella se quedó sorprendida, pero ¿usted cómo sabe eso? Le dije, bueno, Dios me lo mostró. Pero hasta en una llamada. No creamos que Dios tiene límites. Dios puede hacer cosas que usted ni se imagina. Y aquí nos quedaríamos y le podría contar muchas experiencias. Pero como no se trata de eso, sino yo quiero animarle, porque esto, insisto, es en el marco de que estemos dispuestos a llevar el evangelio. Mire, el Señor le dijo a Josué que Él lo iba a usar como utilizó a Moisés. Lo cierto es que cuando Él le dice eso, hay un momento en el que Josué tiene que cruzar el río. Y usted sabe que una de las evidencias de que Moisés era enviado de Dios fue que justamente cuando él iba liderando al pueblo del Señor, el mar rojo, ¿qué pasó? Se abrió. Y dijeron, bueno, Dios está con él porque si no, esto sería imposible. Y Dios le había dicho a Josué que él iba a estar con él como estuvo con Moisés. Pero llegó un momento en que Josué tuvo que poner a prueba eso. Josué llega al río Jordán. ¿Y sabe cuándo se abrió el río? Cuando él puso el pie en el agua, no antes. Josué tuvo que dar un paso de fe, y Josué dio el paso, y Dios cumplió lo que le había dicho, y el río se detuvo y cruzaron en seco. ¿Usted quiere saber cómo lo está usando el Señor? Usted va a tener que hacer varios intentos. Si siente que Dios lo va a usar para sanar enfermos, ore por enfermos, no le dé pena, ore por enfermos. Si usted siente que el Señor le está dando discernimiento de espíritus, que vamos a hablar de todo eso, y usted debe reprender a algún demonio, empiece. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, pero hay que empezar. Tenemos que hacer los intentos. Y usted, vamos a ir hablando, usted me va a decir, pastor, siento esto, o hice aquello, y vamos a ir dándole el lineamiento bíblico a lo que usted está viviendo. Pero no podemos seguir siendo una iglesia estática. Recibimos buena palabra, pero tenemos que ser movidos a llevar el evangelio. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? A través de los dones. Entonces la generalidad, estamos hablando de que hay una misión y Dios desea que todos sirvamos a través de esos dones. Tercera generalidad, versículo 6. Dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. La tercera generalidad es que los dones son una manifestación del trabajo de Dios. Del trabajo de Dios. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Mire, la manifestación de los dones del Espíritu Santo
son una señal de que Dios está edificando la iglesia y que por medio de ella está trabajando para salvar a los perdidos. Por eso me preocupa que no estemos inquietos acerca de los dones, porque si no hay esa inquietud significa de que no estamos pensando en los perdidos, no estamos pensando en hablarle a quienes no conocen del Señor. Y tenemos que dar un paso más allá, porque cuando Dios está trabajando, también Dios manifiesta su poder. ¿Me hago entender? Cuando Dios está trabajando en la congregación, Él manifiesta su poder a través de los dones. De repente estamos muy tranquilos porque nosotros no estamos interesados en hablarle a los perdidos. Y Dios desea hacerlo. Tal vez este es el momento en el que el Señor nos esté llamando a que corrijamos ese aspecto. Cada don es una herramienta de trabajo divino que está encaminado a la gloria de Dios. Si el Espíritu Santo da sanidad, es el trabajo de Dios que se está haciendo evidente. Si Dios trae una profecía, es la dirección de Dios que se está haciendo manifiesta. Si Dios nos da una palabra de conocimiento, es la omnisciencia de Dios que se está haciendo evidente. En todo esto es Dios quien merece la gloria y Dios está trabajando entre nosotros a través de su poder, a través de sus dones. Así que yo creo que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿cuál es mi don, Señor? ¿Y cómo quieres que lo use? Yo creo que es urgente que nos hagamos esa pregunta. Es urgente. La iglesia primitiva, por lo menos empezamos a ver desde el primer capítulo de Primera de Corintios, el tema de Dios no era quitar los dones ni negar los dones, era poner orden, porque Corinto era una iglesia que sobreabundaba en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. ¿Que había desorden? ¿Que había que corregir? Sí, pero eran evidentes los dones del Espíritu Santo. Cuarta generalidad. Leamos el versículo 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Si usted ha nacido de nuevo, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que usted ha recibido un don del Espíritu Santo. Lo dice la palabra, lo acabamos de leer. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Así que si usted ha tenido la experiencia salvadora, usted tiene como mínimo un don del Espíritu Santo. Como mínimo, pueden ser más, pero lo mínimo es que tenga al menos uno. Pero si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador, usted ha recibido del Espíritu Santo un don sobrenatural. Un don sobrenatural. ¿Cuántos de los que están aquí son conscientes de esa realidad? Que tienen un don. Vuelvo a preguntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, van 10, ya aumentó. Eso, vamos mejorando. Bueno, cuando hablemos puntualmente de cada don, sé que van a ser más manos levantadas. Porque puede que usted esté teniendo estas experiencias y no se haya dado cuenta que es el Espíritu Santo que le ha dado un don. ¿Listo? Pero lo importante a partir de este día es entender en esta generalidad es que Dios a través de los dones, ¿saben qué nos está mostrando? Que Él es ampliamente generoso. Generoso. Porque esos dones son de Él. Pero Él, de manera generosa, nos está compartiendo capacidades sobrenaturales que solo Él tiene. Por ejemplo, el don de ciencia, de conocimiento. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, y cuando Dios da el don de palabra de conocimiento, nos está compartiendo parte de esa omnisciencia, en momentos particulares. No quiere decir que en todo usted sea omnisciente, pero de repente, como le digo, usted ve a alguien, usted lo sabe porque lo sabe. ¿Pero por qué lo sabe? Porque el Dios omnisciente le permitió conocer eso. Los dones nos hablan de la generosidad de Dios. La generosidad de Dios, cuando hablamos de profecía, Dios le deja ver cosas que van a pasar, ¿sí? Pero eso no lo hubiera podido usted saber por sí mismo. Es porque Dios es generoso y le permitió ver eso. Por eso a veces decimos, esto dice el Señor. Entonces,
Esta generalidad nos habla de la generosidad de Dios, porque todos los que han creído en Cristo reciben como mínimo un don. Pero a través de ese don recibimos una responsabilidad. Dice primera de Pedro 4:10 lo siguiente: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Y miren lo que sigue diciendo la Escritura: úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Con cada don se recibe una responsabilidad. Dios es generoso, pero Dios espera que quien recibe ese don lo utilice para servir a los hermanos, para servir a la iglesia, para servir a otras personas. Porque hay una gran variedad de dones, dice la Escritura, pero nos dice que a cada uno nos fue dado un don, a cada uno. Y dice que úsenlos para servirse los unos a los otros. Entonces, mis hermanos, que a partir de este tiempo empecemos a añorar, conocer esos dones. Así que el otro domingo vamos a empezar a hablar don por don. Vamos a coger cada grupo que hablamos hoy. Vamos a empezar con los dones de revelación. Ese va a ser el primer grupo que vamos a tocar este domingo que viene. Y vamos a hablar de qué es la palabra de ciencia. Vamos a ver ejemplos bíblicos. Vamos a hablar de qué es la palabra de sabiduría, ejemplos bíblicos. Y vamos a ver el discernimiento de espíritus con ejemplos bíblicos. Cuando empecemos a ver cada uno de ellos, yo sé que el Señor va a empezar a inquietarles sanamente. ¿Sí? Porque cada uno ha tenido o va a tener una experiencia relacionada con un don. Puede que no sea de este grupo, puede que sean los de más adelante, es el don de lenguas, o la interpretación de lenguas, o la profecía, o la sanidad, o los milagros, o el don de fe. Pero cada vez que hablemos de cada grupo, yo sé que el Señor va a estar trayéndole convicción a cada uno de ustedes de cuál es el don que Él le ha dado. Amén. Quisiera dejar un espacio de 2 minuticos si alguien tiene alguna pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema? De lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Adelante. Es que creo que tenía entendido que el don de lenguas lo recibe todo creyente, ¿no? O sea, no sé, pues yo supongo que sí, no sé si es solo algunos y todos. Sí, bueno, en cuanto a ese tema, digamos que ahí podemos hablar de 2 corrientes actuales. Están los que dicen que la señal del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, ¿cierto? Y hay algunos que dicen que no necesariamente, porque tenemos el caso de, por ejemplo, los que son mudos, ¿sí? Un mudo puede ser bautizado con el Espíritu Santo, pero él no está hablando, o sea, soberanamente Dios no decidió, porque claro, él lo puede sanar, pero soberanamente Dios no decidió que todos los que recibieran el bautismo hablaran en lenguas, porque hay mudos que han recibido el bautismo, pero no se ha manifestado a través de una lengua, ¿sí? Entonces, yo en lo personal, y insisto en este aspecto, podemos tener ciertas posturas, ¿verdad? Y esto no es una doctrina esencial del cristianismo, y podemos seguir, ¿verdad?, teniendo coinonía, respeto. ¿Qué pienso yo en lo personal? Creo que en el libro de Hechos hay una amplia evidencia de que, por ejemplo, creo que fue Pedro, que visitó cierta región y les preguntó que se habían creído en Cristo. Y ellos le dijeron sí. Y él les pregunta, ¿y ya recibieron el Espíritu Santo? Y la Escritura dice que ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Dice que Él les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo, y creo que si no estoy mal dice que ellos hablaron en lenguas en ese momento. Entonces, creo que tenemos que entender, a mi juicio, y por eso insisto que respeto a quien piense diferente, creo que no podríamos asegurar que esa sea la marca evidente del bautismo con el Espíritu Santo. No solamente hablar en lenguas, ¿sí? Creería que no. Y cuando hablemos del don de lenguas, creo que vamos a aclarar un poco más al respecto, ¿sí? Porque creo que hay 2 eventos importantes en cuanto al Espíritu Santo para el creyente. El primero es que cuando creemos en Él, somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay otro evento, que es el bautismo de poder. Porque fíjense que cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles, ellos ya llevaban 3 años de caminar con Jesús. ¿Habían creído en Él? Obviamente sí.
Pero cuando Jesús resucita, dice que la escritura en el Evangelio de Juan que Él sopló el Espíritu sobre ellos. Los identifica como de su propiedad, ¿cierto? Al marcarlos con el sello. Pero Él dice, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa que les hablé de mi Padre. Y ellos estando en el aposento alto, viene el Espíritu Santo sobre ellos, pero fue un bautismo de poder. Porque Él dijo, y recibirán poder. Entonces para mí son dos eventos diferentes. En un creyente, estos dos eventos se pueden manifestar en el mismo momento, ¿sí? Como hay otros, por lo que el ejemplo que te acabo de dar de Pedro, habían creído en Cristo, pero no habían recibido el bautismo de poder. ¿Estamos bien hasta ahí? Vale. ¿Alguna otra pregunta que surja? ¿Las lenguas cuando la iglesia recibió el Espíritu Santo fueron solo lenguas espirituales o también lenguas humanas? Que siempre tener una duda. Bueno. ¿Hablaban era otros idiomas extranjeros o eran las dos cosas al tiempo? Ok, gracias por la pregunta. Lo vamos a hablar dentro de 8 días, pero voy a adelantarte algo. Y es que lo que pasó en el día de Pentecostés fue lenguas repartidas, pero ellos comunicaban idiomas humanos, porque la evidencia es que dicen que los que estaban afuera, porque eso fue en una fiesta muy importante para el pueblo judío, dicen que ellos los escuchaban hablar sus lenguas nativas, ¿sí? Entonces, ellos no necesitaron el don de interpretación de lenguas para poder decir, wow, mire, ellos están hablando nuestra lengua nativa. Entonces, lo que ocurrió en ese momento como tal, fueron lenguas que se podían entender, ¿verdad?, para ciertas personas que manejaban ese idioma. ¿Listo? Pero hay una diferencia con el don como tal, el don de lenguas, que ese tiene dos enfoques, ¿sí? Pero es que me adelanto y no quiero, como dicen los chicos, no les quiero spoilear el mensaje, ¿sí? Entonces, pero lo vamos a hablar de hoy en 8. Pero es una buena pregunta, to be continued, ¿sí? Entonces, la idea es esa, ¿sí? Que lo que pasó en el Pentecostés, sí eran lenguas que podían entender las personas. Pero hay otro tema que sí es el don de lenguas, que tiene otros dos enfoques, que los vamos a ver el otro domingo. ¿Qué hora es? 10:02. ¿Alguna otra pregunta, una última pregunta antes de finalizar? Si alguien tiene alguna inquietud al respecto. Que la pregunta no sea, pastor, ¿cuándo acaba? Porque no quiero esa pregunta. No, mentiras. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, hermano. En cuanto a la profecía, pues tengo entendido que este tiempo no es tiempo para dar profecía, porque como se han dado muchas profecías mentirosas, entonces ¿cómo entender la verdadera profecía? Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta, hermano. En primer lugar, yo quiero decir que a la luz del contexto del Nuevo Testamento, primero entendamos que Pablo no anima a la iglesia a que desista, inclusive porque es uno de los dones. Él no anima a la iglesia a que se desista de la profecía como tal, porque la profecía neotestamentaria tiene 3 enfoques: exhorta, edifica y consuela, ¿sí? Pero hay unos ejemplos bastante interesantes a la luz del Nuevo Testamento. Tenemos al profeta Agabo. El profeta Agabo es un personaje del Nuevo Testamento, que en 2 ocasiones se cita a lo largo de los viajes de Pablo. El primero es que Agabo predijo que iba a haber una gran hambruna en Jerusalén. Y Agabo es un profeta que está coexistiendo mientras ya hay apóstoles. Y Dios le habló a Agabo de que iba a haber esa hambruna. De hecho, la primera colecta que hace la iglesia de Jerusalén es para suplir las necesidades que hay por esa hambruna que Dios anunció. ¿Sí? Tenemos a Agabo. Agabo más adelante dice, el dueño de este cinto va a ser atado de pies y de manos. Y él no sabía quién era el dueño. El dueño era Pablo y Pablo fue capturado, ¿verdad? No ahí, pero más adelante fue llevado cautivo a Roma. Tenemos otros 2 eventos, perdónenme si me estiro un poquito en el tema. Tenemos que cuando el primer concilio que se hace en la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, en ese concilio se habló acerca de qué debían guardar los gentiles para ser salvos. Los judíos decían, se tienen que circuncidar y tienen que guardar ciertos aspectos de la ley. Pero se hizo un concilio y en ese concilio, bajo la dirección del Espíritu Santo, se llegó a algunas conclusiones. Esa carta tiene que ser comunicada a las iglesias gentiles para decirles, hemos llegado a un acuerdo dirigidos por el Señor de que solamente ustedes guarden estas cosas, ¿sí? No comer lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de fornicación,
y se me escapa la otra ahorita. Lo cierto es que cuando ellos van a comunicar esa noticia, la Escritura dice en el libro de Hechos que Pablo y Silas, como eran profetas, dice, consolaron a los hermanos con abundancia de palabras. Así que el mover de la profecía siguió actuando también en el Nuevo Testamento. Y hablemos del último personaje que pudiéramos citar acerca de la profecía en el Nuevo Testamento. Es las hijas de Felipe. Felipe era uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Felipe dice en el libro de Hechos que sus hijas, que eran 4, dice que eran profetisas. Entonces, ¿qué nos deja ver el Nuevo Testamento? No que ese don haya cesado, y lo podemos ver inclusive fluir en personas que no eran apóstoles, porque hay alguna corriente que es respetuosa, por eso digo que esto no es un tema tampoco, pero hay personas que dicen que la profecía fue para un momento dado, mientras el canon bíblico se escribió y se terminó. Pero mi pregunta a los que afirman eso es la siguiente: si toda profecía que se dijo en la Biblia era solo para escribir textos bíblicos, ¿dónde dice la Biblia qué dijeron las hijas de Felipe? Solo nos dice que eran profetisas, pero no nos dice qué profetizaron. Entonces, si el argumento era solo escribir textos bíblicos, este argumento para mí debate ese punto. Tenemos el caso de, por ejemplo, cuando Saúl, el rey Saúl, dice que va camino en la colina donde estaban los profetas y que él también profetizaba. Y dice, y también Saúl profetizó. Si el argumento es que la profecía es solo para escribir Biblia, ¿por qué la Biblia no nos dice qué profetizó Saúl? ¿Sí me van a entender? Entonces, ahora, en cuanto a los excesos, tengo que ser sincero, como lo hablamos el domingo pasado, que hay muchísimos excesos. ¿Sí? Hay muchísimos excesos. Y hay demasiada palabra de hombre que se dice, esto dice el Señor cuando Dios no lo ha dicho. ¿Sí? Y el Señor también esto lo recrimina en la palabra de Dios. Dice en Jeremías, Dios recrimina, dice, hay de aquellos profetas que hablan en mi nombre cuando yo no les he hablado, lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que cerrar la puerta a las profecías? No. Porque Pablo dice que lo escudriñemos todo y retengamos lo bueno. O sea, Pablo no está diciendo nunca escuchen una profecía, sino dice escúchenla y júzguenla, que es diferente. Amén, hermano. Listo. Vamos a dejar sacar las preguntas y de pronto el otro domingo seguimos de pronto con más preguntas. Pero chévere que hagamos estas preguntas, porque sé que van a surgir muchas dudas y cuestiones mientras hablamos sobre estos temas. Mis hermanos, vamos a tener la Santa Cena en el día de hoy, así que vamos a prepararnos y mientras tanto vamos a orar por este tema. Señor, te damos gracias en este día por el tema de los dones y desde ya, Señor, no pretendemos ser una eminencia ni ser la única voz autorizada para hablar de estos temas. Te pedimos humildemente, guíanos a través de este tema, Señor. Guíanos, lo necesitamos, Señor, porque no queremos caer ni en los excesos, pero tampoco estar por debajo de lo que tú deseas. Ayúdanos a estar equilibrados al respecto. Te pido, Señor, que manifiestes estos dones a mis hermanos, que ellos puedan conocer, que puedan confirmar si tú les has dado algún don, porque lo cierto es que tu misma palabra dice que sí, que todo hijo de Dios ha recibido un don. Hoy te ruego, Señor, que seas dándonos la guía necesaria. Como mi hermana nos preguntaba, también protégenos de los excesos, protégenos de los sesgos, protégenos también de los abusos que hay en nombre tuyo a través del uso de lo que ellos llaman dones. Pero, Señor, lo cierto es que tú no nos animas en la palabra a desistir. Inclusive tú nos animas a orar y pedir los dones mejores, lo dice tu palabra, Señor. Ayúdanos hoy a entender que tú añoras que tu iglesia manifieste los dones, los carismas del Espíritu Santo. Y por eso déjanos orar, investigar y abrir nuestras Biblias. Qué bueno sería, Señor, que a lo largo de estos domingos leamos en casa por lo menos los 3 capítulos de lo que estamos hablando, capítulo 12, 13 y 14, y que sea tu Espíritu inquietándonos sanamente, Señor. Dios, qué bendición poder hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a participar de la Santa Cena, mis hermanos, así que vamos a recibir el pan y el vino y vamos a meditar en estas palabras.
Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos orando, Señor. Antes de tomar la Santa Cena, como lo hemos aprendido, queremos tomarla dignamente, Señor. Queremos pedirte perdón si en algo te hemos ofendido hasta este momento, Señor. Queremos también comprometernos de abandonar todo pecado, Señor. Por favor, perdónanos. Y también hoy queremos perdonar a los que nos han ofendido, Señor. Si hemos tenido alguna fricción, diferencia, hoy queremos, Señor, perdonar. Porque si hay algo que nos habla la Santa Cena es del perdón. Queremos perdonar, porque tú no lo demandas así. Ayúdanos, Dios. A veces no es sencillo, pero ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido, Señor. Te amamos, Dios. Trae sanidad, fortaleza a la iglesia. Y te ruego que traigas mucha luz a nuestras vidas acerca de ti, de tu palabra y de los dones también, Señor. Te doy gracias, Señor. Levante su pan. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan. Levante su copa. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Participemos del vino. Señor, te damos gracias por el pan que representa tu cuerpo afligido, Señor, como ofrenda por nuestro pecado. Y gracias por la sangre que representa ese nuevo pacto. Un nuevo pacto con mejores bendiciones, con una nueva vida, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, oramos por aquellos que tienen su vida espiritual paralizada, Señor. Oramos para que salgan de todo estancamiento. En el nombre de Jesús, oramos hoy, Señor, para que los que han estado adormecidos espiritualmente hoy sean vivificados por tu poder, Señor. Hoy oramos por aquellos que han querido renunciar a su compromiso contigo. Pero, Señor, hoy es un día de nuevas oportunidades. Hoy el Señor les dice a ellos, como si fueran el paralítico del estanque: levántense y anden, levántense y anden. Hoy es tiempo, dice el Señor, de levantarse y de caminar, porque Él es la fuerza de su iglesia. Es el momento de levantarnos, de sacudirnos y de ser la iglesia del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Una excelente semana y bendiciones a todos los que están en casa. Gracias.